Buenos días, mis hermanos, que el Señor los bendiga. En esta mañana, siguiendo el curso de nuestro devocional diario, vamos a Hechos de los Apóstoles, a capítulo 20. En el día de hoy vamos a compartir un tema, personas con propósito, camino al éxito. Nosotros miramos que cuando tenemos un propósito, tenemos una meta en nuestras vidas, vamos a caminar siempre, ¿cierto?, hacia adelante, buscando siempre eso que anhelamos tanto. Cuando tenemos claro qué es lo que queremos lograr, entonces nosotros vamos a avanzar, ¿cierto? Si nosotros tenemos una meta propuesta, la tenemos enfrente, entonces mire que nosotros vamos a caminar hacia ella. Pero si nosotros de verdad anhelamos eso que queremos alcanzar, ¿cierto? Muchas veces en el transcurso de ese caminar hacia ese propósito, nosotros vamos a encontrar muchos obstáculos, ¿cierto? Dificultades que nos van a impedir avanzar. Pero está en nosotros si avanzamos o renunciamos. Dice, si nosotros queremos alcanzar algo más grande, una meta más grande, tenemos un propósito más grande, sabemos que nos vamos a enfrentar a obstáculos grandes, ¿cierto? Porque si necesitamos nosotros alcanzar algo pequeño, igual son cosas pequeñas que vamos a tener que quitar de nuestro camino, que nos impiden avanzar. Entonces, hermanos, para este día, las personas con propósito, ese camino al éxito, vamos a encontrar en el capítulo de esta mañana, en el capítulo 20 de Hechos, vamos a estudiar algunas características de una persona con propósito. Vamos a ver en Primera de Corintios 13, del 4 al versículo 7. Primera de Corintios 13, versículos 4 al 7. Entonces, como una primera característica de esas personas con propósito, una persona con propósito se apoya en el amor, hace las cosas siempre con amor. Versículos 13, capítulo 13, 4 al 7. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es envidioso, no es presumido ni orgulloso. El amor no es descortés ni egoísta, no se enoja fácilmente. El amor no lleva cuenta de las ofensas, no se alegra de la injusticia, sino de la verdad. El amor acepta todo con paciencia, siempre confía, nunca pierde la esperanza, todo lo soporta. Y en el versículo 8 nos dice al inicio, el amor no tiene fin. Entonces vamos a ver nosotros cuando tenemos un propósito, ¿cierto, hermanos? Miramos que a pesar de todo siempre vamos a tener obstáculos. Pero si nosotros anhelamos, ¿cierto? Cuando nosotros amamos algo, cuando nosotros deseamos algo, mire que nosotros, no importa, ¿cierto? Mire que nosotros hoy anhelamos estar en este lugar. Hubiésemos podido quedarnos en nuestra casa descansando, con nuestros hijos, viendo televisión, pero mire que entonces en este día hay muchas de las personas que están en este lugar, ¿cierto? Es ese amor, pero no el amor solamente de estar con los hermanos aquí en la iglesia, sino ese amor de venir a escuchar de la palabra de Dios. Y así todos los días aquellas personas que se congregan en este lugar, ¿cierto? Para escuchar el mensaje de Dios. Ese es un amor, ¿cierto? Nosotros que tenemos aquí, a Dios. No es el amor a nuestros pastores, a nuestros hermanos, sí es ese amor, pero primero el amor a Dios. Mire que cuando nosotros hablamos del amor, nosotros dice el primer punto, se apoya en el amor. Porque si nosotros hacemos las cosas sin amor, igual nos van a salir, las vamos a hacer, pero por hacerlas. Pero no porque de verdad, si tú tienes una profesión, cualquiera que sea doctor, sea abogado, sea un profesor, bueno, tenemos tantas profesiones, ama de casa, mire que eso también es una labor muy grande, ¿cierto? Entonces mire que cuando nosotros nos gozamos, hacemos las cosas con amor, igualmente aquí en la iglesia, el servicio lo hacemos con amor, mire que eso no se nos va a convertir en una carga, ¿cierto? Dice que el amor es paciente y bondadoso, no es envidioso ni orgulloso, dice, no es egoísta, no se enoja fácilmente. Y mire que nosotros en nuestras vidas a diario se nos presentan cosas en nuestras vidas, si no es con el vecinito, el propio hijo, en el trabajo, en el colegio, que siempre nos van a poner como obstáculos, ¿cierto? Mire que nosotros tenemos en el colegio tenemos un propósito, ¿cierto? Terminar nuestro estudio, pero pues con lo mejor. Mire que hay muchas personas
que se dedican a estudiar solamente porque quieren estudiar y ya, por cumplir con sus padres. Pero miren que no, o sea, si nosotros tenemos un propósito, tanto en el hogar como en el trabajo, como en la iglesia, mire que nosotros no nos vamos a estar mirando que tenemos que cumplir porque alguien nos está exigiendo, sino porque nosotros amamos lo que estamos haciendo. Entonces mire que esto es algo que nos permite avanzar. Es una persona que tiene un propósito, ¿cierto? Que esa persona se basa siempre en el amor para que todo lo que haga le salga bien. Si no, igual lo vamos a hacer, pero a las carreras y casi que no cumpliendo es con ese propósito. Es algo importante que nos dice Sandra ahí. Es importante tener un propósito y ese siempre lo hemos hablado y todas las personas de éxito lo saben. Pero además de tener un propósito se necesita amar ese propósito. Hay gente que tiene una meta, hay gente que tiene un propósito, pero no ama. ¿Qué es lo que se ha propuesto hacer? Tener un propósito es simplemente tener el anhelo de conseguir algo, más no necesariamente amar eso. El propósito de alguien es ser rico, el propósito de alguien es ser universitario, pero muchos de ellos, como dice Sandra, están porque tienen que hacerlo, más no porque amen eso que están haciendo. El amor es ese sentimiento, no solamente de pasión, sino ese sentimiento que nos da fuerza para poder hacer algo. El amor es ese sentimiento que nos da fuerza para vivir. Hay muchas personas que viven por vivir, pero ya no aman. Y al no amar, simplemente la vida es una rutina. Amén. Vamos a ver como segundo punto, una persona, alguna de las características de una persona con propósito contagia de buen ánimo a otros. Versículos 1 y 2 del capítulo 20. Y si nosotros, como ya hemos estado estudiando, ¿cierto?, la vida de Pablo, miramos pues en este momento que nos corresponde el capítulo 20, y si miramos algunos puntos anteriores, ¿no? Mire que él era una persona que sí, fue malvada en un tiempo, ¿cierto?, y causó mucho daño, pero mire que él tuvo una transformación en su vida, ¿cierto?, después de que Cristo se le presentó. Mire que nosotros también en nuestras vidas, igual antes no éramos tan malvados como Pablo, ¿cierto? Tal vez no matamos tantas personas, ¿cierto? Mire, pero que muchas veces sí, o sea, con nuestro comportamiento, con nuestras palabras, herimos a muchas personas, pero gracias a Dios, a que Cristo una vez llegó a nuestras vidas y nos abrió las puertas, mire que nosotros hoy estamos en esos caminos donde nosotros hoy, como Pablo, estamos trabajando en su obra, pero tratando de hacer las cosas cada día mejor. Mira que Pablo nos dice en el versículo 1 y 2 del capítulo 20, nos dice: terminando el alboroto, Pablo llamó a los seguidores del Señor y después de animarlos se despidió de ellos. Se fue a la región de Macedonia y por el camino animaba a los creyentes. Después de que pasó a Grecia, y por el camino animaba a los creyentes después que pasó a Grecia. Entonces mire que nosotros miramos aquí a Pablo, ¿cierto? Un hombre que era, ¿qué? Trabajador. Si miramos los capítulos anteriores, él no se quedaba en un solo lugar compartiendo, ¿cierto? Donde iba de un lugar a otro. Y mire que ayer nuestra pastora nos compartía, dice, en ese tiempo no había aviones, no había, ¿cierto? Entonces él, ¿qué dice? Caminaba por esos desiertos, caminaba esas tierras, ¿no? Caminaba o en barcos, dice, y no eran viajes de aquí a 15 minutos, mire que eran viajes largos donde él iba. Entonces mire que entonces él era una persona que no le importaba nada, o sea, no le importaba incomodarse, no le importaba, o sea, lo que sea, por trabajar, por conseguir lo que él quería, ¿cierto? ¿Cuál es el propósito? Que quería expandir el evangelio, que muchas personas se salven, ¿cierto? Cumplir con el propósito de Dios. Entonces mire que aquí nos dice esta persona, nos dice en el versículo 1, dice, terminando, Pablo llamó a los seguidores del Señor y después de animarlos, se despidió de ellos. Mire que él los animaba, ¿cierto? ¿A quiénes dice que los animaba? A los seguidores del Señor, a los discípulos, ¿cierto? Y mire que nosotros también estamos en ese también, ¿no? Cuando nosotros tenemos un propósito, mire que a nosotros, muchas veces a nosotros tratan de desanimarnos, pero nosotros igual, mire que tenemos nosotros esa capacidad de animarnos a nosotros mismos, ¿cierto? Nosotros no, yo sí puedo, yo soy capaz, yo sé que lo voy a lograr. Igualmente nosotros vamos a irradiar también a otras personas, a contagiar a otras personas de ese buen ánimo. No, mira que tú sí puedes, eso no es imposible, si tú te dedicas tiempo. Mira que todo eso son esas personas que tienen un propósito, no se dejan vencer por las otras personas que las vengan a desanimar. Entonces mire que nosotros estamos como esas personas de propósito dispuestas a contagiar ese buen ánimo. Una persona con un propósito no solo sabe para dónde va, no solo conoce su destino, sino que ama su destino y por eso involucra a otras personas.
Cuando una persona hace lo que tiene que hacer solamente por obligación, si él mismo se siente cargado de lo que está haciendo, difícilmente va a animar a otros. Para nosotros poder animar a otra persona con relación a lo que nosotros hacemos, debemos amar eso que estamos haciendo. Eso nos permite hacer que otras personas también marchen con nosotros. Posiblemente tú tienes propósitos en tu casa, pero no eres un apasionado por eso. Por esa razón, tus hijos no te siguen, por eso tu esposa no te sigue, tu esposa no te sigue. ¿Cómo ellos pueden seguir a una persona que tiene una meta, pero que no es apasionado por conseguir esa meta? Solamente de esa forma nosotros logramos contagiar, como dice ahí, a pesar de las circunstancias. Pablo estaba siendo perseguido. Pablo le estaba, en términos humanos, a Pablo en ese momento, ¿cómo le estaba yendo? ¿Bien o mal? Estaba yendo mal. Pero más sin embargo, como él conocía su propósito, él animaba a otros a que no le pongan cuidado a las circunstancias negativas que él estaba viviendo, sino que miren lo que se va a alcanzar. Si tú y yo no somos apasionados por lo que hacemos, las circunstancias difíciles que estemos pasando en el momento se van a convertir en estorbo para hacer que otra persona también progrese. Imagínate tú, si estás en un lugar, estás en un trabajo o haciendo algo que a ti no te agrada, que tú no estás contento, que tú no te sientes satisfecho y te encuentras con un amigo o una amiga que también quiere hacer lo mismo que tú estás haciendo, ¿tú lo animarías sabiendo que estás en esa situación? No. En cambio, Pablo sí era capaz de animarlo, porque a Pablo no le importaban las circunstancias que estaban pasando. Para él era más importante el propósito que quería lograr. Amén. Vamos a ver como un tercer punto, una de las características de una persona con propósito, hace todo lo posible por cumplir su meta, por cumplir su propósito. Vamos al versículo 16 y nos dice, Pablo ya había decidido no detenerse en Efeso, porque no quería quedarse mucho tiempo en Asia. Hacía todo lo posible por apurarse y llegar a Jerusalén para el día de Pentecostés. Mire que él tenía un propósito, ¿cierto? De llegar a donde dice Jerusalén, ¿no? Él tenía eso, dice, entonces él dice que no se detuvo ¿dónde? En Efeso, dice, porque no quería quedarse mucho tiempo en Asia. Y hace todo lo posible por llegar a él. Mire que nosotros también, muchas veces nosotros en nuestras vidas tenemos un propósito. Todos los días nosotros tenemos un propósito, ¿cierto? Mire que nosotros en nuestra escuela, en nuestro campo de entrenamiento, nos decía nuestro pastor, que nosotros deberíamos hacer una lista de todo lo que vamos a hacer en ese día, ¿cierto? Y a ver si logramos todo lo que nosotros planeamos, lo podemos cumplir. Hay muchas veces que nosotros para eso necesitamos de una organización, ¿cierto? Mire que Pablo era una persona organizada. Mire, él ya cogió y dijo, bueno, tengo que ir a tal parte, no voy a ir acá porque tal vez me demoro mucho, voy hasta cierta donde quiero llegar a tiempo. Y mire que nosotros también hace todo lo posible por cumplir esa meta. Muchas veces nosotros esa falta de desorganización hace que nos desviemos de nuestro propósito. Hacemos cosas que tal vez no son prioritarias y entonces cuando ya estamos en lo prioritario se nos alcanza, entonces nos afanamos y muchas veces las cosas nos salen mal. Entonces dice, mire que ese hacer lo posible por cumplir su meta no significa irnos por encima de todo el mundo. Y mejor dicho, y allá me importa lo que le pase a los demás, no, mire que nosotros debemos ser organizados en eso, ¿cierto? Pablo nos enseña, dice él, no decidió quedarse en Efeso, no porque era menos importante, sino que él dijo, bueno, yo necesito ir a tal parte, tengo que estar, igual nosotros podemos decir, yo voy hasta tal lugar, voy a hacer tal cosa hoy, tengo tal propósito en mi vida, yo quiero hacer esto, y mire que nosotros, si nos damos cuenta, nosotros, ¿no? Hay muchas personas que el 31 de diciembre hacen una lista, dicen, no, mi propósito es para el nuevo año, y que lo queman con el muñeco y listo. Entonces, mire que nosotros no debemos ser así, ¿cierto? Nosotros igual sabemos que al final del año dice, yo me propongo esto en este año y el propósito sería hacer, ¿cierto? Lo posible, dice, lo posible porque se cumplan esas cosas y cosas pues que sean prioritarias en nuestras vidas, ¿cierto? Entonces, mire que dice, hace todo lo posible por cumplir su meta, no importa cuánto obstáculo pues se ponga en nuestras vidas en ese propósito. Una persona de éxito, al igual que un líder, para él son las cosas imposibles, mientras que para la gente común es lo posible. Hay una frase que por ahí dice, para un líder son todas las cosas imposibles. Lo que para otro tal vez es imposible, para una persona de éxito, ¿qué dice? Es posible, es posible, vamos a intentarlo, vamos a mirar qué resulta. La persona de fracaso, por lo general, todo se le convierte en imposible. Las personas de éxito y los verdaderos líderes, todo es posible. Una persona de éxito nunca va a decir, eso no se puede. Él siempre va a decir, es posible, intentémoslo. Nada perdemos con lograrlo.
A eso se refiere Sandra cuando dice que para una persona de éxito siempre está acostumbrada a hacer lo máximo posible para lograr algo. No porque se vaya en contra de las demás personas, pero sí se va en contra de sus propios prejuicios. Es capaz de hacer más de lo que en un estado normal podría hacer. Una persona enamorada y apasionada es capaz de hacer muchas cosas que en un estado normal le sería imposible hacer. Amén. Vamos a ver como un cuarto punto, dice, es de buen testimonio, da buen ejemplo y algo muy esencial en nuestras vidas que es dar buenas referencias de nosotros mismos. En el versículo 17 y el versículo 18 dice, estando en Mileto, Pablo mandó llamar allí a los ancianos líderes de la iglesia de Efeso. Cuando llegaron les dijo, ustedes saben de mi vida, desde el primer día en que vine a Asia, y vieron cómo viví todo el tiempo mientras estuve con ustedes. Y mire que entonces Pablo llega, ¿cierto? Allá y les dice, ustedes me conocen a mí bien. Y no porque él diga, ay, es que yo era esto, yo hacía este otro. Mire que él no era vanaglorioso, ¿cierto? Él no vivía su vida con mucho ego, se le subió el ego. Pues no, yo soy el más trabajador, yo sí estoy aquí, yo sí voy allá, yo sí disipulo, yo sí hago esto. Bueno, mire que entonces él era una persona trabajadora, ¿cierto? Cierto que ella estaba una persona enamorada por la obra. Y nosotros debemos ser enamorados por luchar en nuestro hogar, por ser los mejores en el trabajo, por ser los mejores en el aquí y no por colocarnos encima de los demás, ¿cierto? Nos dice, o sea, nosotros debemos, todo lo que hagamos sí es antes, o sea, por amor a quién, a Dios. Entonces dice, cuando nosotros hacemos las cosas bien, vamos, ¿qué? Dice, damos buenas referencias, somos de buen testimonio, somos ese ejemplo para otras personas. Y si vamos al versículo 19, hay 3 puntos en que dice cómo trabajaba Pablo. En el versículo 19 nos dice, he trabajado para el Señor con humildad, con lágrimas, corriendo el riesgo de caer en los atentados que los judíos han tenido contra mí. Y mire que dice que trabajaba con humildad, con lágrimas y trabajaba aceptando riesgos, superando esas pruebas. Y en el versículo y el 21 nos dice, siempre hice lo que era mejor para ustedes y les anuncié el mensaje públicamente y en privado. Les dije a todos los judíos y no judíos a que cambiaran su manera de pensar y de vivir, que se acercaran a Dios y que creyeran en el Señor Jesús. Miren el versículo 20 y el 21 nos dice que él trabajaba constantemente, ¿cierto? Mire que él dice, en el versículo 20 dice, siempre hice lo que era mejor para ustedes y les anuncié el mensaje públicamente y en privado, dice, a creyentes y no creyentes. Y mire que hay 4 puntos entre el versículo 19, el 20 y el 21, donde nos dice que Pablo trabajaba con humildad, con lágrimas, aceptando esos riesgos, superando esas pruebas y trabajando constantemente. Y nosotros también, mire que nosotros, como les decía, nosotros somos esas personas que llevamos nosotros mismos esas buenas, dejamos donde vayamos esas buenas referencias. Si nosotros en nuestro hogar somos unos, igual vamos a otro lugar, somos nosotros, que las personas nos van a mirar de otra manera, ¿cierto? Mire que como estamos nosotros ante nosotros siendo esas referencias. Mire que muchas veces nuestros hijos van a otro hogar y ella, la mamá es muy gritona, y acá entonces dice, uy no, tu mamá grita mucho, mi mamá no, mi mamá es más calmada. Mire que si el otro hijo que va a la casa, uy no, tu mamá qué calmada, que ha sido, qué chévere. Y mira que mi mamá solo se la pasa gritándonos y regañándonos. Igual cuando vamos a un trabajo, ¿cierto? Nosotros vamos a hacer esa referencia donde nosotros podemos decir, vea, yo aquí tengo, si ya usted se va a ese trabajo, mire, esta persona trabajaba de la mejor manera, un excelente profesional, un excelente empleado, entonces mire que nosotros nos damos referencia, ¿cierto? Igualmente aquí en la iglesia, nosotros somos esa referencia, cómo estamos trabajando, entonces cómo está, qué referencias estamos dejando donde quiera que vayamos, sea en el trabajo, en el hogar, en la casa, bueno, donde sea en la iglesia. Y mire que dice que trabajaba con humildad. No significa agachado la cabeza y soportando todo lo que le digan, sino que son personas que no es arrogante, que no es orgullosa, que no se vanagloria por lo que hace. Entonces mire que esas son cosas hermosas, ¿cierto? O lágrimas, ¿por qué? Porque muchas veces cuando nosotros amamos lo que hacemos, igualmente nosotros, cuando uno no ama lo que hace, lo hace solamente por hacerlo, igual le da lo mismo. Yo entrego este trabajo y listo, yo tengo que llegar allá y listo. Pero mire que muchas veces cuando nosotros anhelamos tanto, queremos cumplir ese propósito, y queremos dar esa buena referencia de nosotros mismos y no porque se nos suba el ego ni que nos tengan estemos en boca de los demás con buenos conceptos, no, sino que nosotros, mire que nosotros luchamos, ¿cierto? Hay muchos profesionales que sus carreras son de mucho esfuerzo y les cuesta lágrimas.
Y igualmente nosotros, mire que nosotros cuando queremos ser madres, igualmente nuestros hijos no llegan así, ¿cierto? Mire que nos ha costado lágrimas en la hora del parto, ¿cierto? Cuando se han enfermado, cuando a nosotros les pasa algo a nuestros hijos, eso es ¿cierto? Mire que nosotros también, igualmente en todo lo que hagamos, mire que eso es un trabajo, esas personas que son con propósito, mire que a nosotros esas cosas tenemos que tenerlas en cuenta. Vamos a tener también, dice, que aceptar esos riesgos. En cada cosa que emprendamos, en cada cosa que queramos hacer, mire que vamos a tener muchos obstáculos, pero dice que nosotros aceptamos esos riesgos. Tengo que madrugar, tengo que esforzarme más, tengo que ir a donde sea, bueno, son tantas cosas y trabajo constantemente, que nos dice en el versículo 20 y el 21, ese trabajo constante, no decir yo hoy sí, mañana no, pasado el miércoles sí, el jueves no, el viernes sí, no. Mire que es un trabajo constante. Cuando uno está, digamos, en el hogar, el trabajo es constante. Nosotros nos decimos, no, hoy yo sí voy a ver a mis hijos, mañana no, mañana que ellos solos hagan esto, mire que no, mañana yo no los mando al colegio, mañana no, mire que ese trabajo es constante, igualmente en el trabajo. El trabajo es constante. Si nosotros nos fresqueamos, nos sentamos solamente a que otras personas hagan, o muchas veces nos limitamos a hacer solamente lo que nos toca, igualmente mire que nosotros no vamos a ir progresando, ¿cierto? Mire que nuestro pastor nos ha enseñado que debemos avanzar esa milla más. Y eso es algo que a nosotros también es una referencia muy buena, pero no solamente, como les decía, no por vanagloriarnos ni porque estemos en buen concepto, entonces, o sea, para que se nos suba el ego, no, ¿cierto? Pero mire que nosotros, esas personas con propósito, sabemos que si nosotros damos buenas referencias, y como decía Pablo, como está acá, en la palabra, era un hombre que trabajaba con humildad, con lágrimas, que soportaba riesgos, ¿cierto? Y que trabajaba constantemente, porque él se dedicaba a estar aquí, en otra ciudad, iba de lugar a un lugar, no importando lo que tenía que incomodarse, no importando las circunstancias. Debemos tener en cuenta que los hechos hablan, tanto para una persona de éxito como para una persona de fracaso. Los hechos hablan por sí solos, y eso es lo que decía Pablo. Ustedes saben de nosotros. Ustedes saben lo que yo hago, ustedes saben por lo que yo he trabajado, ustedes saben de mi humildad. No necesito yo decirles eso porque ustedes ya lo saben. Asimismo, nosotros decimos solamente que Pablo enfocaba esos hechos para tener un propósito y llegar a una vida de éxito, y nosotros usamos esos hechos para estancarnos y mediocrizarnos. ¿Cuántas veces cuando la esposa, el esposo nos corrige con respecto a nuestros actos, nosotros también decimos lo que Pablo decía, pero simplemente para justificar nuestra mediocridad? ¿Y nosotros qué decimos? Usted sí me conoce, usted sabe que yo soy así, usted sabe que yo siempre he actuado de esa manera, y con eso justificamos el hecho de que sigamos gritando, el hecho de que sigamos maltratando. Y entonces cuando el esposo o la esposa le dice, mi amor, no me grite, nosotros le decimos, usted sí me conoce, usted sabía que yo era así. Pablo está diciendo exactamente lo mismo, pero no para justificarse, sino para hacer ver que sus hechos es lo que hacían de Pablo alguien importante. Esta mañana sería muy bueno preguntarte y preguntarme a mí mismo, ¿qué dicen los hechos acerca de mí? ¿Cómo me muestran mis hechos? ¿Como una persona de éxito? ¿Como una persona de fracaso? ¿Como una persona resignada? ¿Qué dicen y qué hablan los hechos acerca de mí? Recuerda que lo que tú y yo hacemos son muy importantes. Eso que hacemos o dejamos de hacer, hablan por cada uno de nosotros. Amén. Vamos a ver un quinto punto donde nos dice, no importan las circunstancias, no se detiene. En el versículo 22 al versículo 24, pero ahora debo obedecer al Espíritu e ir a Jerusalén. No sé qué me va a pasar allí. Lo único que sé es que el Espíritu Santo me dice en cada ciudad que en Jerusalén me esperan sufrimientos y hasta la cárcel. Mire que Pablo quería ir a Jerusalén, ¿cierto? Pero dice que en Jerusalén, ¿qué le esperaban? Sufrimientos y hasta cárcel. Entonces mire que él tenía un propósito, él quería estar allá, dice, para el día de Pentecostés. Quería estar allá, él quería estar en ese lugar, quería tener ese encuentro, ¿cierto?, con el Espíritu Santo. Y mire que no, pero dice que no le importaba que ella iba a tener sufrimiento y cárcel. Él sabía lo que le iba a pasar. Pero mire que nosotros muchas veces, dice, tenemos un propósito. Hay ciertas personas dicen, yo quiero estudiar tal carrera, pero dice, pero allá te van a exigir esto, allá tienes que hacer esto. No, entonces no, mejor me voy por otro. Algo que yo amo, ya lo dejo a un lado porque debo esforzarme, pero entonces me voy por lo más fácil, pero no es lo que yo quiero. Igualmente, mire que cuando nosotros
luchamos por algo que queremos, nos vamos a esforzar. No importan las circunstancias, no nos detenemos. Y vamos a ver en el versículo 26, nos dice, hoy les puedo decir algo de lo que estoy seguro. Dios no me castigará si algunos de ustedes no se salvan. Y en el versículo 27, porque nunca vacilé en decirles lo que Dios quería de ustedes, que ustedes hicieran. En el versículo 26 nos dice, en el 26, dice, de lo que estoy seguro, que Dios no me castigará si alguno de ustedes no se salvan. Y mire que dice él, cumplió con su propósito, ¿cierto? Él llevó el mensaje. Entonces él dice, yo estoy seguro es que Dios no me castigará por no haber compartido el evangelio. Y en el 27, igual nos dice, porque nunca vacilé en decirles lo que Dios quería que ustedes hicieran. Entonces se mire que él no dudó, ¿cierto? En el versículo 26, él cumplió con su propósito. Y en el versículo 27 nos dice que en ningún momento él dudó, no rehuyó a su propósito. Él llevó el evangelio donde quiera que ir, esforzándose, no importándolo. Porque mire que nosotros muchas veces, yo escuchaba ayer a mi pastora en el devocional que decía que muchas veces nosotros ya deberíamos haberle compartido a nuestra familia, ¿cierto? A nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros sobrinos, bueno, tenemos tíos, abuelos, pero mire que muchas veces nosotros nos limitamos a que solamente le compartimos a una persona y porque ya no nos escuchó, nos quedamos callados y ya no seguimos compartiendo. Mire que el trabajo de Pablo tampoco fue fácil, el trabajo de compartir, de llevar el evangelio, no es fácil porque vamos a recibir de muchas personas muchas veces críticas, nos van a agredir tal vez con palabras, nos van a tirar muchas veces las puertas. Pero mire que esto, Pablo fue constante, ¿cierto? Y él no se rindió a ningún obstáculo. Mire que nosotros también. Mire que él decía que iba donde a Jerusalén y que iba a encontrar sufrimientos y cárcel. Y nosotros también vamos a encontrar esas tristezas. Mire que muchas veces las personas con su actitud, mire que nosotros nos tratan de hacer sentir mal, ¿cierto? Pero mire que eso no sea impedimento, que algo que nos impide para avanzar en ese propósito que nosotros hoy compartimos con Dios, ¿cierto? Mire que nuestro propósito debe ser igual al propósito de Dios. Nuestro propósito debe ser como ese de Pablo, ¿cierto? De salvar almas para Cristo. ¿Y cómo las podemos salvar si nosotros nos llevamos el evangelio donde quiera que vayamos? Y miramos que muchas veces el Señor nos da muchas oportunidades. En nuestra familia, cuando nosotros estamos haciendo fila en cualquier entidad, mire, o vamos de visita a un hospital, mire que hay muchas personas que están allá afuera ansiosas, sino que necesitan, ¿cierto?, de un mensaje. Y cuando nosotros muchas veces le compartimos a alguien, mire que dicen, ay, qué alegría, qué bueno haber hablado con usted, siento un descanso, siento como alegría, qué bueno. Mire que entonces es necesario que nosotros abramos nuestra boca, que dejemos ese temor, ese miedo, y podamos hablar del mensaje de Dios, no importan las circunstancias, que no nos detengan, esas cosas no sean para nosotros impedimentos para que podamos avanzar en ese propósito que tengamos, cualquiera que sea. Entonces, una persona con un propósito claro es aquella que es capaz de superar cualquier obstáculo, cualquier impedimento, como nos relata ahí. A Pablo le decía, no vayas porque te van a castigar, no vayas porque te van a golpear. El mismo espíritu le decía, si vas allá te van a meter preso. Pero más sin embargo él seguía adelante porque tenía un propósito claro. Como cuando nosotros vemos en aquellas películas de Indiana Jones y ellos cuando van a rescatar o van a buscar lo que es un tesoro, lo que ellos van a buscar, ellos les impide los obstáculos que se van a encontrar. En esas películas, sobre todo de Indiana Jones, miramos que hay trampas, miramos cosas, miramos que tienen que pasar por ríos, por abismos, y nosotros como lucha, porque tiene un propósito y es importante, es un tesoro lo que va a conseguir. Si tú no miras tu propósito como un tesoro, si tú no miras tu propósito como algo importante, cualquier obstáculo te va a impedir. Muchas personas te van a decir no lo hagas porque eso es difícil, muchas personas te van a decir no lo sigas haciendo, yo no lo haría. ¿Cuántas veces nosotros nos encontramos con personas que en lugar de animarnos, ¿qué nos dicen? ¿Está trabajando en esto? Yo sí no lo haría, no, yo sí no sería capaz. Y con eso que buscan ellos, animarnos, pues animarnos. Solamente que nosotros, como no tenemos a veces un propósito claro o no lo amamos como un tesoro, entonces nosotros sucumbimos ante nuestro propósito y terminamos nosotros aceptando lo que esas personas nos dicen. A Pablo muchos lo desanimaron. Pablo tenía muchas razones para no hacer lo que Dios le había encomendado, llevar el evangelio. Pero él, ninguno de esos impedimentos fue válido.
¿Qué cosas te impiden a ti no solamente ser una persona de éxito en la iglesia, una persona de éxito en el mundo espiritual, sino en tu mundo secular, en lo que tú te has propuesto? Como comenzó diciendo Sandra, cada 31 de diciembre hacemos una hermosa lista, muy larga por cierto, de todos los propósitos, de todos los proyectos que nosotros tenemos para el año que va a venir. La pregunta es, ¿ya escribiste esos propósitos en una hoja, lo pegaste en la nevera, lo tienes en la web? Eso te permitirá recordar lo que tú anhelas. Pero la pregunta, ¿qué estás haciendo por conseguirlo? ¿Qué estás dispuesto a pagar? ¿Qué estás dispuesto a hacer para conseguir eso que escribiste en ese papel? Amén. Vamos a un sexto punto. Dice, cuida lo que Dios te ha dado, lo que con esfuerzo has logrado. En el versículo 28 nos dice, tengan cuidado de ustedes mismos y de toda la gente que Dios les ha dado. El Espíritu Santo les dio el trabajo de cuidar al rebaño de la iglesia de Dios, la cual compró pagando con la sangre de su propio Hijo. Y mira que nosotros, dice, cuida lo que Dios le cuida, una persona con propósito, cuida lo que Dios le ha dado, con esfuerzo ha logrado. Miramos nosotros, igual, nosotros ahora ya como conocedores, ¿cierto? Miramos que todo lo que tenemos nosotros es gracias a Dios. Entonces hoy reconocemos que si lo que tenemos se lo debemos a Él, ¿cierto? Igual también ha requerido de nuestros esfuerzos. Y nos ha costado, ¿cierto?, tener lo que tenemos. Un hogar en bendición, un trabajo también, mucha bendición, el estudio, el esfuerzo que hacemos, qué trabajo que nos empeñamos aquí en la iglesia. Mire que todo ha requerido de un esfuerzo. Nos dice que esas personas con propósito cuidan lo que Dios les ha dado, lo cual con esfuerzo nosotros hemos logrado. Pero ¿por qué? ¿Cierto? ¿O por qué o para qué? Nosotros, mire que dice en el versículo 29, nos dice, yo sé que después de que me vaya, algunos hombres entrarán en su grupo y como lobos salvajes tratarán de destruir el rebaño. Entonces mire que dice, vendrán como lobos salvajes, rapaces, a tratar de destruir ¿qué? El rebaño, lo que Dios nos dio a cuidar, lo que nosotros hemos con esfuerzo conseguido. Y en el versículo 30, incluso surgirán algunos de entre ustedes enseñando mentiras y tratando de desviar a los seguidores del Señor para que lo sigan. ¿Esto qué hace? Que dice que nosotros, dice, vendrán personas, ¿cierto?, que a veces entre nosotros mismos, dice, tal vez en la iglesia, en nuestra propia casa, en el trabajo, en el colegio, donde quiera, mire que dice, enseñarán mentiras que van a permitir que nos desviemos y que renunciemos al propósito, a esa meta, a lo que nosotros tanto anhelamos. Pero mire que nos dice en el versículo 31, por eso tengan cuidado, recuerden que por 3 años, día y noche, y hasta con lágrimas, nunca dejé de aconsejarles sobre cómo deben vivir. Entonces, ¿qué nos dice? Recuerda esos sabios consejos. Mira que lo que yo les enseñé, miremos nosotros hoy, cuando nuestros padres nos aconsejan, cuando nosotros personas sabias han llegado a nuestras vidas y nos han dicho palabras de ánimo, ¿cierto?, que nos han levantado, que nos han ayudado. Mira que dice, no dice, no descuides lo que Dios te ha dado, lo que con esfuerzo tú has logrado. No permitas que lobos salvajes destruyan lo que has conseguido, que las mentiras te desvíen o renuncies a ese propósito. Más bien recuerda sus sabios consejos, dice. Y eso es lo que les dice Pablo, ¿cierto? Les dice, recuerden, dice, hasta con lágrimas, nunca dejé de aconsejarles sobre cómo deben vivir. Y mire que nosotros hoy como conocedores, el mejor consejo está ¿dónde? En la palabra, ¿cierto? Miren, no olviden esos sabios consejos. Los sabios consejos están aquí en las Escrituras, en la palabra de Dios. Y miramos si nosotros nos dejamos guiar. Mire si hacemos un estudio todos los días de la palabra de Dios, cada día nos enseñan. Pero que está en cada circunstancia nosotros que recordar lo que está escrito en la palabra de Dios. Es que nos ayudan a edificarnos, a levantarnos y a no desanimarnos, a no mirar atrás y renunciar a ese propósito. Para concluir, vamos al versículo 32 y al versículo 36. Nos dice, ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su generoso amor, el cual puede fortalecerlos y darles la herencia que Dios les ha dado a todos los que Él ha hecho formar parte de su pueblo santo. Dice, ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su generoso amor. El mensaje está escrito aquí en la palabra, ¿cierto? Y ahora él dice que nos aconseja que nos encomienda a Dios, dice, nos encomienda a Dios y a su palabra. Cuando Pablo terminó, el 36 dice, cuando Pablo terminó de hablar, se arrodilló y oró con todos ellos.
Entonces miramos, para concluir, ¿cierto? Miramos que nosotros, ¿qué debemos dejarnos? Guiar por Dios. Cuando nosotros nos dejamos guiar por Dios, nosotros cuando vamos a esa relación con Dios, nosotros lo buscamos a Él, que por medio de la oración. Y Él nos contesta, Él se comunica con nosotros a través de ¿qué? De su palabra. Nosotros le hablamos a Él por medio de la oración, Él nos responde a su palabra. Entonces nosotros, mire que si tenemos esa comunicación así bien constantemente con Dios, mire que nos va a estar ¿qué? Guiando, dice. Esas personas nos dejamos guiar por Dios. Cuando somos personas con propósito, colocamos todo en manos de Dios. Al iniciar, al finalizar, dándole gracias. Y mire que nosotros, dice, si nosotros somos esas personas con propósito, nos vamos a basar siempre en el amor de Dios. Nos vamos a contagiar y vamos a contagiar de buen ánimo a otras personas. Hace todo lo posible por cumplir su meta. Vamos a dar siempre buenas referencias de nosotros mismos. No importa las circunstancias, nunca nos vamos a detener. Vamos a cuidar lo que Dios nos ha dado y con esfuerzo nos ha costado, ¿cierto? Mire que entonces dice, esas son algunas de las características de esas personas con propósito, esas personas que van camino al éxito. Solamente debemos esforzarnos, ser valientes, como dice la palabra, y todo, dejarlo todo en manos de Dios, y sabemos que Él va a guiar nuestro camino. Ese éxito está en las manos de Dios. Amén. Bien, Sandra. Ese último punto me parece súper importante. Cuidar el propósito que estamos consiguiendo o que ya hemos conseguido, que es lo que la gran mayoría de nosotros los seres humanos fallamos. Nos casamos y es nuestro propósito, pero ¿por qué fallamos? Porque ya no lo cuidamos. Nuestro propósito era estar con esa mujer, con ese hombre por toda la eternidad, por toda nuestra vida, y lo conseguimos, pero no lo cuidamos. El propósito tuyo tal vez era formar esa empresa, fundar esa empresa, y te costó mucho esfuerzo, pero no lo cuidamos. ¿Qué cosas tú has conseguido? ¿Qué propósitos ya has logrado? ¿No será que estamos fallando en cuidar? Algo importante de lo que nos menciona ahí de Pablo. Pablo quería cuidar a sus discípulos. ¿Cuál fue la mejor manera de cuidarlos a ellos? ¿Estar siempre con ellos? No, porque de todas formas ninguno de nosotros podemos estar para siempre con nuestros hijos, con nuestras cosas, con nuestros esposos. Pero ¿cómo los cuidó? Enseñándolos, preparándolos, ¿cierto? Esa es la única manera que Pablo encontró para cuidar a los suyos, al igual que hizo Jesucristo. Jesucristo, ¿cómo nos cuida a nosotros? Entrenándonos, preparándonos. Si tú quieres cuidar a tus hijos, no es que los encierres en la casa, no es que les construyas una fortaleza. Si tú quieres cuidar a tus hijos, prepáralos, entrénalos. Prepáralos para el día de mañana, prepáralos para cuando tú ya no estés con ellos. Tal vez tú que me estás viendo, tú que estás en este lugar, puedes decir, yo sí cuido mucho a mis hijos, yo no permito que salgan a la calle, yo les doy todo lo necesario, yo les doy todo lo que ellos requieren. Pues esa no es la mejor manera de cuidar. Antes, por lo contrario, ahí lo estás descuidando, ahí lo estás convirtiendo en unos inútiles. Si tú quieres cuidar verdaderamente a tus hijos, prepáralos para la vida, entrénalos para la vida. No solamente déjales una herencia. Si tú le dejas una muy buena y jugosa herencia, pero no los preparaste y entrenaste, más te demoras tú en morirte que ellos ya la han derrochado, porque ellos no saben qué hacer con eso. Si tú quieres que en la iglesia, en la congregación, también seamos fuertes, si quieres cuidar a alguien de manera espiritual, llévalo al conocimiento de la palabra, enséñale lo importante que es el estudio bíblico, lo importante que es depender de Dios. Dos puntos importantes que trató al final, y es que Pablo los preparó, los entrenó para cuidarlos y al final dijo, te los encomiendo, a ti te los doy. Después de que tú hayas preparado a tu familia, entonces déjaselos también en las manos de Dios. Porque sin Dios, ese entrenamiento que tú les estás dando, ¿para qué sirve? Para nada. Las dos cosas van de la mano. Prepárate, prepara a tu familia, prepara a la iglesia, pero enséñales a depender de Dios. Enséñales que no pueden depender de su preparación, ni pueden depender de los cuidados que tú le puedas dar. Solamente dependemos de Jesucristo y de su voluntad. Es el mensaje que Dios nos ha dejado esta mañana con este devocional. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Recuerda que quienes nos siguen en este momento en radio, a partir de las 10 de la mañana, seguimos con nuestro próximo programa, que es Viviendo por la Palabra. Conceptos bíblicos que nos ayudan a vivir de una manera excelente. Reflexiones bíblicas de manera secuencial que nos instruyen, nos forman y nos preparan para la vida. Muy pronto estaremos también emitiendo este tipo de reflexiones, pero a nivel de restauración familiar.
consejos bíblicos para mantener una familia sana como Dios la quiere. Dios los bendiga. Hasta nuestra próxima emisión. Miramos que a pesar de todo siempre vamos a tener obstáculos, pero si nosotros anhelamos, ¿cierto? Cuando nosotros amamos algo, cuando nosotros deseamos algo, mire que nosotros, no importa, ¿cierto? Mire que nosotros hoy anhelamos estar en este lugar. Hubiésemos podido quedarnos en nuestra casa descansando, con nuestros hijos, viendo televisión, pero mire que entonces en este día hay muchas de las personas que están en este lugar, ¿cierto? Es ese amor, pero no el amor solamente de estar con los hermanos aquí en la iglesia, sino ese amor de venir a escuchar de la palabra de Dios. Y así todos los días aquellas personas que se congregan en este lugar, ¿cierto? Para escuchar del mensaje de Dios. Ese es un amor, ¿cierto? Nosotros que tenemos aquí, a Dios. No es el amor a nuestros pastores, a nuestros hermanos, sí es ese amor, pero primero el amor a Dios. Mire que cuando nosotros hablamos del amor, nosotros nos dice el primer punto, se apoya en el amor. Porque si nosotros hacemos las cosas sin amor, igual nos van a salir, las vamos a hacer, pero por hacerlas, pero no porque de verdad. Primera de Corintios 13, versículos 4 al 7. Entonces, como una primera característica de esas personas con propósito, una persona con propósito se apoya en el amor, hace las cosas siempre con amor. Versículos 13, capítulo 13, 4 al 7. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es envidioso, no es presumido ni orgulloso. El amor no es descortés ni egoísta, no se enoja fácilmente. El amor no lleva cuenta de las ofensas, no se alegra de la injusticia, sino de la verdad. El amor acepta todo con paciencia, siempre confía, nunca pierde la esperanza, todo lo soporta. Y en el versículo 8 nos dice al inicio, el amor no tiene fin. Entonces vamos a ver nosotros cuando tenemos un propósito, ¿cierto, hermanos? Obstáculos, ¿cierto? Dificultades que nos van a impedir avanzar. Pero está en nosotros si avanzamos o renunciamos. Dice, si nosotros queremos alcanzar algo más grande, una meta más grande, tenemos un propósito más grande, sabemos que nos vamos a enfrentar a obstáculos grandes, ¿cierto? Porque si necesitamos nosotros alcanzar algo pequeño, igual son cosas pequeñas que vamos a tener que quitar de nuestro camino, que nos impiden avanzar. Entonces, hermanos, para este día, las personas con propósito, ese camino al éxito, vamos a encontrar en el capítulo de esta mañana, en el capítulo 20 de Hechos, vamos a estudiar algunas características de una persona con propósito. Vamos a ver en Primera de Corintios 13, del 4 al versículo 7. Buenos días, mis hermanos, que el Señor los bendiga. En esta mañana, siguiendo el curso de nuestro devocional diario, vamos a Hechos de los Apóstoles, a capítulo 20. En el día de hoy vamos a compartir un tema, personas con propósito, camino al éxito. Nosotros miramos que cuando tenemos un propósito, tenemos una meta en nuestras vidas, vamos a caminar siempre, ¿cierto?, hacia adelante, buscando siempre eso que anhelamos tanto. Cuando tenemos claro qué es lo que queremos lograr, entonces nosotros vamos a avanzar, ¿cierto? Si nosotros tenemos una meta propuesta, la tenemos enfrente, entonces mire que nosotros vamos a caminar hacia ella. Pero si nosotros de verdad anhelamos eso que queremos alcanzar, ¿cierto? Y muchas veces en el transcurso de ese caminar hacia ese propósito, nosotros vamos a encontrar muchos. Tú tienes una profesión, cualquiera que sea doctor, sea abogado, sea un profesor, bueno, tenemos tantas profesiones, ama de casa, mire que eso también es una labor muy grande, ¿cierto? Entonces mire que cuando nosotros nos gozamos, hacemos las cosas con amor, igualmente aquí en la iglesia, el servicio lo hacemos con amor, mire que eso no se nos va a convertir en una carga, ¿cierto? Dice que el amor
El amor es paciente y bondadoso, no es envidioso ni orgulloso, dice, no es egoísta, no se enoja fácilmente. Y mire que nosotros en nuestras vidas a diario se nos presentan cosas en nuestras vidas, si no es con el vecinito, el propio hijo, en el trabajo, en el colegio, que siempre nos van a poner como obstáculos, ¿cierto? Mire que nosotros tenemos en el colegio tenemos un propósito, ¿cierto? Terminar nuestro estudio, pero pues con lo mejor. Mire que hay muchas personas que se dedican a estudiar solamente porque quieren estudiar y ya, por cumplir con sus padres. Pero miren que no, o sea, si nosotros tenemos un propósito, tanto en el hogar como en el trabajo,